Hola, buenos días. Gracias a la organización de SESMI por haberme invitado a las jornadas científicas sobre medicina integrativa en los pacientes COVID. Y yo les vengo a presentar una propuesta de tratamiento con ozonoterapia, no del paciente COVID, sino el paciente post-COVID, el paciente que han quedado unas secuelas que persisten. Y aquí la propuesta es una rehabilitación post-COVID-19 o en pacientes post-COVID-19 con ozonoterapia y suplementación. Eh, Sabemos que hay pacientes que después de las infecciones COVID persisten en aquellos pacientes de bajo riesgo, además, en aquellos pacientes que además tienen una edad que más o menos están de media entre los 44 años, que no tienen ningún tipo de patología previa y que presentan después de la infección, pues hasta 4 meses después o algunos más incluso, de haber dado positivo, haber tenido los síntomas COVID-19, sobre todo tiene síntomas de fatiga. Fatiga podríamos determinarla como o definirla como la falta de energía o la falta de energía física, pero en este caso, como iremos viendo, se amplía más el concepto de fatiga y es una fatiga también mental, con falta de concentración, con desmotivación y algunos síntomas que no solamente a nivel físico no responde el paciente, sino que también a nivel mental tiene diferentes dificultades para hacer su vida diaria, ¿no? Fijaros que en el 40% manifestó 10 o más síntomas de coronavirus en la población de bajo riesgo y que en este 70% que hablábamos de pacientes sin patologías previas y que tienen más o menos pues, una edad media de 44 años, están entre la cuarta y quinta década de edad, son adultos jóvenes y que persisten estos síntomas de 7 de cada 10 casos con baja incluso comorbilidad de estos pacientes. Más del 50% tienen dificultades incluso a la hora de realizar actividades habituales, su trabajo, su actividad, si tenían actividad física, si tenían algún tipo de trabajo pues, que requiere algún tipo de concentración, lectura, etcétera, pues ven dificultades a la hora de mantener la concentración y tienen esa especie de sumernax, ¿no? De fatiga que no les permite, o astenia postviral, como vemos en muchas infecciones a nivel viral, que luego deja ese cansancio. Evidentemente, si son unos días, una semana, pues algo normal, pero en estos pacientes persisten no solamente semana, sino también persisten durante meses. Como vemos, las secuelas producidas por el coronavirus es motivo de preocupación en la comunidad médica, como no podría ser de otra manera, y que las dolencias persistentes también afectan no solamente a los pacientes de edad y que han estado en la UCI, sino en aquellos jóvenes que sin patologías previas, pues resuelven de una manera, haber tenido un COVID, una enfermedad por COVID más o menos leve o moderada, pero que deja unas secuelas que persisten. Y ahora veremos no solamente la fatiga, sino algunos problemas a nivel neurológico y a nivel también cardiovascular y digestivo. El 70% presenta algún tipo de daño en uno o más órganos durante hasta 4 meses después de haber experimentado los primeros síntomas de la enfermedad y el 66% presenta por lo menos daño en algún órgano y hasta el 25% de los pacientes presentan daño multiorgánico. Sabemos que en las manifestaciones COVID, y este es un cuadro típico que yo creo que a estas alturas todos conocemos, pues está ese 80-85% donde van a presentar contagio y que van a tener más o menos síntomas leves y moderados y que van a resolver en pocas semanas el problema, pero no obstante dejarán secuelas. Ya sabemos que los primeros síntomas neurológicos como la anosmia, la degiusia, las mialgias, las cefaleas, la fatiga, la astenia, todos estos síntomas pues son incluso la anosmia y la degeusia, la falta de olfato y de sabor de los alimentos, pues estos síntomas son muy habituales, son caracterológicos, ya podríamos decir, muy, muy, muy característicos de esta infección y que pacientes que tienen estos síntomas más pues una PCR positiva, un antígeno positivo o anticuerpos positivos, sobre todo IgM, pues podríamos incluso con una radiografía, evidentemente, si hay condensación pulmonar, diagnosticar
el COVID-19. Sabemos también que en los pacientes, en los primeros estadios o en los síntomas agudos que ahora veremos, tampoco quiero dedicarme mucho al paciente agudo porque lo que queremos ver es el paciente post-COVID, pero sí es verdad que sabiendo un poco la fisiopatología podremos llegar luego a ayudar mejor a nuestros pacientes. Estos síntomas cardiovasculares que vamos viendo, sobre todo a nivel de las inmunotrombosis que está apareciendo por ese desequilibrio entre la inflamación y la coagulación, pues genera depósitos de fibrina, sobre todo en el alveolo, ¿no? En el alveolo y los capilares pulmonares, lo que produciría pues, estos microtrombos por este daño del endotelio que genera masivas cantidades de trombina y que esta pérdida de la coagulación hace que forme estos microtrombos y este trombosis que tienen los pacientes. Cuando se descompensan los mecanismos reguladores de la coagulación, esto al final se va a traducir en un acúmulo de generación de fibrina, esto nos llevará a la alteración de la fibrinólisis y, como no, pues que al final va a ser el responsable, ¿no?, del incremento del trombo a nivel del paciente COVID y que por eso pues, sube el dedímero, sube el fibrinógeno, etcétera, todos estos datos que vemos en los pacientes a nivel plasmático, que aumenta las transaminasas, las PCRs, la interleucina 6, por toda la cascada proinflamatoria que está teniendo el paciente a nivel de estos inmunotrombosis, que no es cosa banal, ¿no? No es cosa banal de lo que está ocurriendo. Además, también en neurología se habla de cómo hay un cierto neurotropismo, ¿no?, demostrado a través del epitelio del bulbo olfatorio desde las terminaciones nerviosas de forma sináptica, podríamos decir, o dentro de lo que es la vía incluso hematógena, porque a través de la acción de la lesión que hay en los receptores AC2, ya sabemos que este virus tiene la afinidad por los receptores de la enzima de competitividad de angiotensina 2, que es donde haya más células con estos receptores, más afinidad tendrá por el virus, a más carga viral, más gravedad del problema y más receptores que estarán ocupados por este virus para intentar penetrar evidentemente en la célula y poder replicarse. Entonces se ha visto que incluso a nivel hematógeno, por esta transmisión del epitelio bulbo olfatorio, puede incluso romper la barrera hematocefálica. Esto podría hablar incluso de estas complicaciones que está habiendo de encefalopatía, ¿no?, relacionada con el COVID y con esta alteración o esta acción sobre el receptor AC2, que ya sabemos que está muy presente, ¿no?, en las células gliales y en las neuronas, y esto asociado pues, a toda la cascada proinflamatoria podría producir todas estas encefalopatías y que estas cefaleas, estas mialgias, evidentemente la anosmia, la genusia que padecen los pacientes con COVID, pues evidentemente que está muy relacionado. Claro, si estos pacientes además pues tienen problemas ya de base como hipertensión arterial, son diabéticos o tienen alguna otra comorbilidad, pues las complicaciones neurológicas sobre todo van a ser habituales y más graves. Entonces, lo que venimos o vengo a hablaros es que aquellos pacientes que no tienen tanta gravedad, que son pacientes jóvenes y que han sufrido el COVID, que han resuelto, pero hay síntomas persistentes que cambian el día a día y que no pueden desempeñar sus hábitos normales y que vienen a nuestra consulta para poder ayudarlos. Por eso hay una fase aguda, donde están todos estos síntomas que estaba describiendo a nivel neurológico, del árbol respiratorio, los síntomas cardiovasculares, sobre todo los microembolismos que está ocurriendo por el daño endotelial, y los síntomas, como no, gastrointestinales como vómitos, diarreas, dolores difusos a nivel de hinchazón, molestias a nivel abdominal. Pero el paciente, cuando acude a nuestra consulta, viene en una fase ya de haber resuelto el problema agudo, pero aquellos síntomas donde incluso aparecen más atenuados que en la fase aguda, pero hay un síntoma que a mí me gustaría destacar, que es el psicoemocional. El psicoemocional, ese síntoma de fatiga que nos habla el paciente, pero que no solamente es fatiga física, sino también es falta de concentración, alteraciones del sueño, desmotivación, problemas a nivel de poder concentrarse y hacer su actividad diaria. Todos estos síntomas incluso pueden llegar a la depresión, ¿no?, y alteraciones a nivel de la conducta, se vuelven más irritables, están mucho más susceptibles. Todos estos síntomas son verdaderamente muy molestos en el paciente y que rompen la normalidad
de sus vidas. Aunado, evidentemente, a los síntomas neurológicos, como hablábamos, la falta de olfato y de cierta alteración en el gusto de los alimentos. Los síntomas respiratorios, el más habitual es la disnea de esfuerzos moderados, o sea, subir una escalera, caminar un poquito rápido, sobre todo lo que vemos más son una especie de molestia, de dolor como tipo agujetas o de molestias musculares en los cuádriceps y en los gemelos, y que esto dificulta el caminar rápido, el subir cuestas, el bajar, subir, sobre todo subir lo que son escaleras, y que esto lo nota. Y también los síntomas cardiovasculares, sobre todo las alteraciones de la coagulación. Algún síntoma también gastrointestinal, sobre todo a nivel de falta de apetito y una alteración además dolorosa, molesta, difusa, no, como hinchazón o una molestia a nivel abdominal. Todos estos síntomas son los que vemos en las consultas y que el que más vemos es o más molesto para los pacientes es esta fatiga, esta sensación de cansancio, de agotamiento, que bueno, pues son síntomas que sabemos que después de las infecciones víricas, pues aparecen muchos pacientes, suelen resolver en unos días, no más de una semana y media, pero estos pacientes, como vemos, pueden persistir más de 4 meses. ¿Por qué son? Pues no sabemos muy bien. Hay diferentes teorías. Se piensa que, bueno, pues que esta fatiga está un poco relacionada con los cambios del sistema inmunitario a niveles de citoquinas o sea, niveles altos, ¿no? Durante tiempo prolongado, pues esto hace que la capacidad del cuerpo entre en una especie de agotamiento y de estrés, y que este estrés pues produce esta afectación de cansancio. También el estrés físico o emocional afecta, ¿no?, a ese hipotálamo, hipófisis suprarrenal, con alteraciones del cortisol, y que esto pues a su vez pues va a llevar a esa especie de cansancio, de agotamiento, de laxitud que los pacientes tienen, no solamente físico, sino también a nivel mental, y que fijaros que más del 90% en los pacientes que llevamos tratados o que vamos tratando desde hace aproximadamente 4 meses para acá, ya casi 5 meses, tanto en la consulta de Barcelona, en las clínicas de Madrid, que hay 2, y otra en Ciudad Real, pues vamos viendo que diríamos que el 100% de este tipo de pacientes presentan este agotamiento. Lo importante, pues que son pacientes de bajo riesgo, o sea que determinar unas bases fisiológicas, como decíamos del COVID, que persisten, son persistentes estas fases fisiopatológicas, podríamos decir más que fisiológicas, con resultados medibles en muchos de los casos, y ese deterioro de los órganos en los pacientes, pues hacen bueno, que nos preocupemos de estos pacientes a la hora, pues, de qué edad tienen los participantes, son de bajo riesgo, presentan síntomas más que analíticos, pero casi la gran mayoría de ellos vienen ya resueltos, es decir, ya no tienen un dímero de alto, ya no tienen una PCR alta, ya no tienen una ferritina alta, en fin. Sí es verdad que hemos visto casi con bastante asiduidad alteraciones o niveles bajos, ¿no?, o muy justitos o bajos de vitamina D3, ¿no?, por debajo de los 30, ya sean mujeres o varones, por debajo de los 30 nanogramos de filtro de vitamina D plasmático. Entonces, vemos que la fatiga es la secuela, perdón, más frecuente, y que se mantuvo en el 100% de nuestros casos, y que esta fatiga es la secuela más frecuente, y que el 100% de los pacientes tienen dolores musculares, en un 87% hay una disnea leve de esfuerzo, la sensación de un poco de presión en la parte anterior del tórax, y que tiene dificultad respiratoria cuando hacen algún tipo de esfuerzo. También los dolores de cabeza, esas cefaleas que son más bien frontales, difusas, y que parece que está como un poquito relacionado con distermia, no llegan a tener ni siquiera febrícula, pero parece que tienen dolor de cabeza con algo de fiebre, también es muy habitual en los pacientes que vemos. El 92% experimentó también síntomas cardiovasculares, y en un 73% también dolencias gastrointestinales. El grupo que les vengo a mostrar, ya digo, son más de 68 pacientes los que tenemos, pero en diferentes grupos, que decir, hay un grupo de pacientes que son los que estoy comentando, son adultos jóvenes,
que han resuelto el tema del COVID y que después de este problema pues ha dejado una secuencia persistente, una sintomatología persistente. Hay otros que son de severidad un poquito mayor, donde se han tenido unas neumonías bastante importantes y que tienen ya alteraciones, sobre todo de disneas importantes y alteraciones de la coagulación con un estado difuso, porque ya sí que estos pacientes suelen tener comorbilidades, son diabéticos, son hipertensos, insuficiencias cardíacas, pacientes de mayores de 67 años, y luego otro grupo que son los que se han ingresado en la UCI o que han estado en cuidados intensivos. Son 3 grupos diferentes. Yo les vengo a hablar del grupo de pacientes de adultos jóvenes, donde tengo los mejores hasta ahora que están reportados, porque no hacemos más que coger datos, aparte de los tratamientos, y esto pues, es un grupo de 8 pacientes adultos jóvenes, 5 varones y 3 mujeres, entre 43 y 58 años, han sido diagnosticados de infección por SARS-CoV-2, sin patologías ellos previas antes de la enfermedad. Solamente una de las mujeres, que es la que tiene 58 años, está diagnosticada de fibromialgia, pero no hay ningún tipo de enfermedad reumática en cuanto a artritis reumatoide o alguna otros problemas, solamente la fibromialgia. Los demás están absolutamente, estaban sanos clínicamente hablando. Estos pacientes llevaron tratamiento, por un lado, en domicilio y otros a nivel hospitalario, pero fueron ingresos de infección leve o moderada, y el diagnóstico se hizo por una de estas 2 o 3 secuencias, es decir, los pacientes habían sido diagnosticados por PCR nasofaringia positivo, anticuerpos en plasma IgM o IgG positivo, sobre todo aparecían las IgMs, radiografía de tórax con imagen típica de vídeo deslustrado, donde hay una condensación a nivel de las bases pulmonares, donde se le diagnosticaba la neumonía bilateral, y un porcentaje de saturación de oxígeno por pulsio oxímetro, de menor de 92. Entonces, los síntomas que hemos recogido en estos pacientes y que lo tienen absolutamente todos, unos en un grado mayor y otros en un grado menor, es la fatiga, que eso está presente sí o sí, con esa astenia, ese cansancio físico y mental, la anosmia, más que anosmia lo que encontramos es hiposmia, o sea, una alteración, una disminución del olfato, con una desquiusia, una alteración también del gusto de los alimentos, mal sabor, ¿no? Que es lo que te dicen los pacientes, o que tiene un poco distorsionado el sabor de los alimentos. La mialgia en los miembros inferiores, sobre todo ese dolor que hay en los cuádriceps y en los gemelos y que dificulta el subir o el bajar o correr o tener alguna actividad donde quieren incluso deambular un poquito rápido. La dificultad respiratoria con el esfuerzo físico y la disnea de esfuerzo leve, tampoco un esfuerzo muy fuerte. Esa cefalea, ese dolor que hablábamos difuso, la dificultad en la concentración, trastornos del sueño, que lo estamos viendo absolutamente en todos, y trastornos también digestivos con pérdida de apetito. Todos estos síntomas presentes en los 8 pacientes de una manera de grado leve a moderado. El tratamiento que proponemos es la ozonoterapia. Para los que no conozcáis la ozonoterapia, consiste en la administración de ozono médico en diferentes concentraciones según la enfermedad a tratar, con el fin de sanar o mejorar el tejido lesionado. Es un oxígeno trivalente y con es el tratamiento no solamente de ozonoterapia. Esto se forma o se genera en un aparato, en un generador de ozono por alimentación de oxígeno puro, y que nosotros contemplamos según qué tipo de patología o dónde queremos dirigir el tratamiento, en qué concentraciones hay que utilizarlo, y es una mezcla de oxígeno-ozono, del 95% de oxígeno y el 5% de ozono, como un agente terapéutico para tratar un amplio abanico de enfermedades. El ozono carece de receptores y su mecanismo de acción, como veréis, es farmacológico, es indirecto, o sea que genera a través de mediadores secundarios una respuesta dependiente de la activación de estos mecanismos, por ejemplo, de traducción del nuclear, como el NRF2, que es el factor nuclear eritrocitario, la síntesis de enzimas antioxidantes potentísimas, como puede ser el superóxido de inbutasa, las catalasas, el glutatión, también la hemoxigenasa, o sea, una infinidad de sustancias que podemos generar a la hora de la aplicación del ozono, sobre todo sistémico. En los mecanismos de acción reacciona con sustancias biológicas que poseen enlaces dobles o triples, ya sean en células o fluidos o tejidos, como proteínas, aminoácidos, en los ácidos grasos insaturados, sobre todo en las membranas celulares, también en las moléculas de ADN y en los residuos de proteínas cisteínicos.
como complejos lipoproteicos del plasma y doble capa de las membranas celulares, podemos ver que su acción de pequeña oxidación que produce el ozono va a producir que el efecto en contra del ozono muchas veces estimule ese efecto de antioxidantes endógenos de esas enzimas tan potentes que acabamos de dar, el superóxido de quitarse, las catarasas, irritación, etcétera. Otras veces lo que vamos a ver es que cuando reacciona con los fosfolípidos va a producir ozónidos, aldehídos, peróxidos de hidrógeno y además en cantidades adecuadas y controladas. Estos metabolitos derivados de la reacción del ozono ejercen diferentes funciones biológicas y actúan como segundos mensajeros o mediadores químicos sobre la respuesta inmunitaria o activador de enzimas. Ahí veis un cuadro con cuáles son los efectos biológicos del ozono, como regulador del estrés oxidativo, interviene también en la liberación de autocoides, mejora el metabolismo del oxígeno, la respuesta, la liberación de la respuesta o de la transmisión del oxígeno hacia los tejidos, es un buen modulador de la respuesta inmunológica, como no, la gran función de amplio espectro germicida que tiene sobre virus, bacterias, hongos, parásitos, que es sobre todo una acción, esta sí sería directa sobre aquellos gérmenes o aquellos microorganismos patógenos y también es un regulador del metabolismo. A nivel germicida, como os decía, la producción del ozono sobre el peróxido de hidrógeno, pues esto actúa sobre los receptores de los virus y lo que va a tener, en definitiva, va a tener un efecto, por un lado, bactericida en las bacterias, evidentemente, y viricida en las virus. En definitiva, lo que se trata es de un gas con una acción muy potente a nivel antiinflamatorio, antimicrobiano, analgésico y regeneradora. O sea, que actúa en los metabolismos de las proteínas como un buen inmunomodulador y restaurador y constituye, sobre todo, disminuye o modula, nunca me gusta decir disminuye o aumenta, en estos casos lo que hace es modular la respuesta inmunológica y la respuesta inflamatoria y sobre el dolor. No es menos la acción que tiene, no es menos, sobre el aumento del 2,3-disfosfoglicerato, que a su vez esto va a estimular la glicólisis, esto es muy importante en estos pacientes. ¿Por qué? Porque esta va a formar ATP, o sea, va a haber una activación de la cadena respiratoria mitocondrial y esto va a hacer que la mitocondria y la glicólisis aumente la energía de nuestros pacientes. Así que también el aumento de la elasticidad de la eritrocitaria va a hacer que el ozono, al unirse a estas cadenas de dobles enlaces, los ácidos grasos insaturados, va a hacer que estas membranas eritrocitarias sean más flexibles, también que capten mejor el oxígeno y que liberen mejor ese oxígeno en los tejidos. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Pues primero, no hacer daño, primum non nocere. Ante todo, hacer el daño mínimo posible. Aquellas terapias que sean mínimamente invasivas y altamente efectivas. Escalonar en el ozono las dosis es muy recomendable. En general, empezar siempre con dosis bajas o medias, ir incrementando poco a poco sobre los tratamientos, sobre todo a nivel sistémico, es una buena opción. También, excepto en las úlceras, donde queremos que se oxiden y que de alguna manera tenga ese efecto antimicrobiano, entonces sería en dosis altas, pero cuando lo hacemos a nivel sistémico, lo mejor es utilizarlo en dosis escalonadas. También la administración del ozono pues, tiene algunas contraindicaciones. Por ejemplo, cuando hay una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, está totalmente contraindicado el ozono. Esto se puede recomendar antes de aplicar el ozono, pues hacer una prueba de cómo estamos de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y bueno, pues si tenemos alteración de esta enzima lo que hay que hacer es no poner ozono. También en el hipertiroidismo tóxico, también en la trombocitopenia con menos de 50.000 no sería aplicable la ozonoterapia. La inestabilidad cardiovascular severa, evidentemente, la intoxicación alcohólica aguda, el infarto de miocardio durante el estatus convulsivo y en la hemocromatosis, yo también diría durante la gestación. También podríamos incluirlo. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la propuesta que realizamos a los pacientes que vienen a nuestra consulta post-COVID en la rehabilitación de aquellos pacientes de bajo riesgo? Pues hacemos 6 sesiones de ozonoterapia en la técnica de autohemoterapia mayor, donde extraemos 100 a 150 mililitros de sangre venosa y se aplican concentraciones en la primera semana 2 sesiones a 6.000 microgramos de ozono.
En la segunda semana, 2 sesiones de 8.000 microgramos de ozono. Y en la tercera semana ponemos otras 2 sesiones a una concentración, a una dosis total de 10.000 microgramos de ozono. Estas sesiones van a ir de ozonoterapia en autohemoterapia, se van a ir aplicando también entre cada 2 sesiones una sesión endovenosa vitamina C de 10 gramos disueltas en 500 mililitros de suero fisiológico. En total serían entonces 6 sesiones de ozonoterapia más 2 de vitamina C. Y también se les pauta a los pacientes coenzima Q10. Ya sabemos que la coenzima Q10 en todos los efectos que tiene de reparador y también, aparte de reparador del endotelio vascular, esa acción de donador de electrones para que aumente nuestra capacidad de energía. También la vitamina C liposomada en 1 gramo 2 veces al día, y como vemos en estos pacientes tienen un déficit, tienen unos niveles bajos de vitamina D en plasmática, les aplicamos 4.000 unidades internacionales vía oral 2 veces al día. Son tratamientos aproximadamente entre 3 semanas, no llegan a 4 semanas. En el 100% de los pacientes tuvo una mejoría de todos sus parámetros, de todos sus síntomas y de los síntomas que hemos ido viendo anteriormente, y se les deja pautado durante un mes coenzima Q10 a 100 miligramos 2 veces al día, vitamina C liposomada 1 gramo 1 vez al día y la vitamina D3 4.000 unidades 1 vez al día. Se le pauta una dieta personalizada, por lo menos hay que calcular una proteína de 1 gramo kilogramo de peso día para toda la función muscular, y que el paciente también con los ejercicios que les recomendamos o les pautamos son ejercicios al principio aeróbicos combinados con diferentes técnicas de tonificación. Si hay problemas a nivel respiratorio también se le hacen diferentes técnicas, todo en casa, de técnica de fisioterapia respiratoria, y que estos ejercicios aeróbicos, junto con los de tonificación muscular, pues suelen ser entre 20 y 30 minutos día, 4 veces al día durante 2 meses. Les quería comunicar todo lo que estamos haciendo ahora en el Instituto Médico de Linneo. Para cualquier consulta o duda les dejo mi email, y por mediación de Beatriz, la coordinadora, pues también me pueden hacer llegar sus dudas. Muchas gracias, y gracias por la atención y por toda la paciencia que ustedes han tenido. Hasta luego.